Bienvenidos. Una vez más es un privilegio, es una bendición estar juntos a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios, para que juntos podamos estudiar. Hay cosas que nosotros debemos de entender en el contexto de las cosas o de los acontecimientos de nuestros días. Debemos de estar conscientes, debemos de saber que Dios tiene un propósito. Desde mi punto de vista hay tres cosas que Dios está haciendo. Una, Dios quiere sanar la tierra. Definitivamente. Dos, Dios quiere que el evangelio del reino de Dios sea predicado a todas las naciones. Y tres, Dios quiere que su iglesia ame su segunda venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ocasiones anteriores he estado compartiendo sobre el enfoque de la sanidad para nuestra tierra. Hemos desarrollado una serie de temas para ello, pero hoy quiero abordar el otro aspecto. Por lo menos comenzar a hablar acerca del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? Con la ayuda del Señor vamos a conocer algunas verdades de lo que es, lo que significa, lo que implica, por qué debe ser predicado el Evangelio del reino de Dios. Pero antes le invito para que juntos hagamos una oración y que podamos buscar el rostro del Señor y pedir su gracia, pedir su dirección y pedir su bendición. Por favor, oramos esta noche. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad. Una vez más, podemos llegar hasta la intimidad de cada uno de tus hijos y estudiar tu palabra, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque es una bendición. Tu palabra trae salud, tu palabra trae sanidad, tu palabra trae liberación. Tu palabra desata el poder, tu palabra abre las ventanas de los cielos. Es tu palabra, Señor, la palabra creativa, la palabra que tiene esa autoridad. Así que hoy te pido que por favor tú obres en las vidas, en los corazones de tus hijos y de aquellas personas, Señor, que aún no te conocen. Por favor, abre nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender el poder que hay en el Evangelio. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, nos dice así: y será predicado este Evangelio del reino. Escuchen esto y subrayo. Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Él predicó el Evangelio del reino. Jesús mismo lo hizo. Él vino para predicar las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias. Él trajo esas buenas nuevas. Él trajo esas buenas noticias para nosotros. Para un mundo perdido. Para un mundo que estaba en tinieblas, espiritualmente hablando. Pero Él vino y trajo las buenas nuevas de salvación. Él vino y anunció las buenas nuevas. Dios mostraba su amor. El Verbo se hizo carne. La palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros. Mis amados hermanos, qué tremendo. Mateo, precisamente en el capítulo 4, versículo 23, nos dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y escuche esto: y predicando el evangelio del reino. Y qué precioso, porque sigue diciendo: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es el evangelio. Son las buenas nuevas. Jesús vino para traer libertad a los cautivos, para traer apertura de la cárcel. Vino para declarar el año de las buenas nuevas. ¡Qué precioso! La palabra evangelio proviene de una palabra griega que se escribe evangelión, y eso significa buenas noticias. Eso es el evangelio. Son buenas noticias. Entonces Jesús estaba predicando las buenas noticias del cielo. Él estaba predicando las buenas noticias acerca del venidero reino de Dios. Es interesante porque aquí, en este versículo que leímos para iniciar, ese será nuestro versículo texto, lo repito, que va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Escuchen esto: en todo el mundo, todas las naciones, porque así lo dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, no antes. Se estima, imagínense, se estima que por lo menos 2.100 millones de personas, de los más de 7.000 millones, al menos 2.100 millones de personas no ha escuchado acerca de las buenas nuevas, no ha escuchado el evangelio. Esto estamos hablando del 29% de nuestra población actual, de la población mundial. Es casi como casi la tercera parte. Sin embargo, Dios está llevando todas las cosas de manera que vamos a ver cosas sorprendentes en los días venideros. En el principio, en la predicación del evangelio, veamos cuál fue el modelo que Cristo usó. Él preparó 12. Después de 12 fueron 70. En el aposento alto habían 120. Después del sermón que Pedro predicara en el aposento alto, o en ese evento, 3.000 personas más se convirtieron. Después de la sanidad de un hombre que había nacido paralítico de nacimiento, vale la redundancia, después de eso otras 5.000 personas vinieron a Cristo. Vean: 12, 70, 120, 3.000, 5.000. Y hoy somos millones en el mundo. Pero hago este énfasis de cómo inició, porque eso fue lo que provocó la lluvia primera, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue lo que provocó. Y lo que va a suceder, o lo que va a provocar que todas las naciones puedan escuchar el evangelio del reino de Dios, va a ser la lluvia tardía. Un nuevo avivamiento que va a venir y que va a afectar a todo el mundo. Lo vamos a ver en los próximos días. De hecho, quiero comenzar a enseñar en nuestra clase de Instituto Bíblico ya muy pronto acerca del último avivamiento. Pero regresando a lo que yo estoy compartiendo, es el evangelio del reino. Entonces, mis amados hermanos, ante esto, la iglesia de Jesucristo tiene un gran desafío por delante. Porque hay 2.100
2.100 millones de personas, según las estimaciones de las agencias misioneras mundiales. Hay 2.100 millones de personas que no han oído el Evangelio. Y como si eso fuera poco, son naciones que han cerrado las puertas al Evangelio. Pero eso tiene que suceder antes de su segunda venida. Entonces, como hasta este momento, Dios es el que ha tenido el control y lo seguirá teniendo. Si Él lo dejó establecido en su palabra, eso se va a cumplir, mis hermanos. Entonces nosotros debemos de saber qué es lo que va a pasar. Debemos de entender que nosotros somos parte de ello. Y debemos de entender cómo opera, qué es el Evangelio del Reino. Porque pueden haber muchos evangelios. Pablo lo dice así, en el libro de los Gálatas le dice que si viene otro predicando el Evangelio, sea anatema. O sea que hay otros evangelios, hay otros pues que han tergiversado. Y entonces el Evangelio ha perdido el poder. Pero en primer lugar, creo que el apóstol Pablo, y ya dije la palabra, el apóstol Pablo define lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 16, porque yo creo que es conocido de todos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio del Reino de Dios, es poder. Y es interesante, mis amados hermanos, que la palabra que aquí se usa para poder es dunamis, es dinamita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa palabra dunamis, que se usaba para dinamita, también significa poder, significa virtud, significa poderío, significa fuerza, significa autoridad. Ese es el Evangelio. Pablo tenía convicción de lo que estaba hablando porque él mismo lo había experimentado y ya lo voy a explicar. Pero para el caso, hay una historia que se registra en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, a partir del versículo 37. Lucas hace una comparación ahí entre un fariseo y una mujer pecadora. Así la define. Menciona el nombre del fariseo, se llamaba Simón, pero no menciona el nombre de la mujer, aunque en otro evangelio se define que es María de la ciudad de Magdala. Entonces esta mujer, mis amados hermanos, aquí Lucas hace una comparación entre este hombre fariseo, era un hombre culto, era un hombre religioso, era un hombre con una posición privilegiada, era un hombre con una posición de autoridad, y eso lo hacía sentirse muy por encima de esta mujer pecadora, que para colmo ella no había sido invitada. Sin embargo, aparece en escena, y es interesante cuando uno comienza a analizar cómo se dan los acontecimientos en esa ocasión. Es interesante ver cómo el Señor honra a esta mujer. ¡Qué tremendo! Ahora, las comparaciones nos pueden hacer creer que somos más que otros, y yo creo que esto fue lo que le pasó a Simón, este hombre fariseo. Él se consideraba que era mejor que esta mujer, pobrecita. Simón era un hombre con una justicia propia. Y esa justicia propia lo hacía sentirse cómodo, lo hacía sentirse seguro, lo hacía sentirse un hombre digno.
como alguien que no necesitaba a los demás y que por sus méritos Dios debía de considerarlo privilegiado. Entonces, aquí tenemos a este hombre, fariseo, con esa condición, llamémosla reputación, y tenemos a esta mujer, es una mujer de la ciudad, dice que era pecadora, ya lo vamos a ver. Y esta mujer, de hecho, en el versículo 37 así dice, entonces una mujer, Lucas 7:37 y 38, voy a leer en este momento. Vamos a comenzar a leer. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, escuchen, al saber, dije no había sido invitada, pero ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38 dice, y estando detrás de él a sus pies, escuchen, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, es decir, los pies de Jesús. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Verso 39 dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Interesante. Él dijo para sí, desde su propia perspectiva, desde su propia opinión, de acuerdo a su propio criterio, este hombre pudo tener un concepto. Y saben, esto es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Ay, mis hermanos, muchas personas tienen su propia versión con respecto a la salvación, ¿sabe usted? Tienen su propia versión. Pareciera como si ellos son los protagonistas, o digamos, los creadores del Evangelio, los creadores de la salvación, porque quieren que las cosas se hagan a su manera. Y este hombre dijo para sí. Y así son muchos. Entonces, como dije, tienen su propia versión respecto a la salvación, respecto al Evangelio del Reino, respecto a la gracia, respecto a la misericordia. Hay muchos así. Y es que es interesante, porque por tendencia natural, nosotros somos muy dados a compararnos con otras personas que nos hagan parecer bien a nosotros. Por ejemplo, si yo me comparo con una persona que está perdida en los vicios del alcoholismo, en las drogas o en otros vicios, en otro tipo de pecado, déjeme decirle, yo me voy a sentir mejor que él. Y esa es la tendencia natural. Muchas personas tienen eso y muchos hermanos lamentablemente también así lo hacen. Y entonces creen o creemos que de acuerdo a nuestra propia opinión, ese debería ser el criterio de Dios. Por supuesto que si yo me comparo con un pordiosero que está en la calle y que no tiene hogar, con un drogadicto que anda ahí, por supuesto que va a haber una gran diferencia. Pero ¿qué sucede cuando yo me comparo con Cristo? ¿Qué sucede cuando usted se compara con Jesucristo? Déjeme decirle que ahí cambian las cosas. Y sabe una cosa, ese debe ser nuestro punto de comparación. ¿Sabe que cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a comparar con ninguno de ellos? ¿Por qué? Porque los borrachos, los idólatras, los afeminados, los mentirosos, todos ellos, toda esa lista de personas pecadoras, dice que estarán fuera. ¿Con quién nos va a comparar? ¿Saben ustedes que hay una medida? Una medida es
Dios nos va a poner así y va a poner como la medida a la par nuestra. Y esa medida es Jesucristo. Efesios capítulo 4 y el versículo 14, precisamente, en Efesios capítulo 4 y el versículo 14, el versículo 13 lo leo. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y escuchen esto, aquí está la medida nuestra, este es el patrón de medida. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hay un patrón de comparación. El Evangelio es precisamente eso. El Evangelio comienza con la salvación y tiene el poder, es la dinamita del cielo para destruir todas las cosas de nuestra vieja naturaleza que Dios necesita destruir. Y luego comienza a edificarnos, a perfeccionarnos. Y ahora voy a leer el versículo 12 de Efesios 4, porque este es el propósito de los ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nos toma en nuestra condición de pecado, cuando estamos muertos en delitos y pecados, pero Él no solamente nos da salvación, sino que allí comienza un proceso de regeneración que nos lleva a la transformación, pasándonos de gloria en gloria, para hacernos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es diferente. Ahí está el modelo, ahí está el patrón. Esa es la forma. Ese es el evangelio del reino. Por eso el evangelio es poder. Entonces, mis amados hermanos, el punto de comparación es ese. Pero repito, como Simón, muchos tienen el concepto de que porque yo ya no le hago mal a nadie, porque yo ya dejé esto, dejé lo otro, sí. Pero vamos hacia adelante, lo dice Hebreos, hacia la perfección. Jesucristo viene por una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Tiene que ser una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque Él es glorioso. Entonces sí tiene los dos puntos de comparación. Entonces, volviendo a nuestro texto en el libro de Lucas, y sigo leyendo, Lucas 7, versículo 40 en adelante ahora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El precio de la salvación. Déjeme decirle, el precio de la salvación es un precio que nadie puede pagar. Por lo tanto, es una deuda que nadie puede saldar. Tanto el más malvado o degenerado como aquel que, entre comillas, puede decir soy buena gente,
O la sociedad puede decir, él es una persona, es se me ha olvidado la palabra que se usa, pero un filántropo. Si las personas dicen, no, hace buenas obras, tanto el uno como el otro tienen una deuda delante del Señor. Lo único es que uno debe más y el otro debe menos. Pero ninguno puede pagar. Entonces, todos somos deudores. La deuda puede ser distinta, pero todos somos deudores. No dejamos de ser deudores. No deja de ser deuda. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Por eso tomé este ejemplo. Y voy a seguir leyendo. Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Aquí encontramos algunos errores. Que el fariseo, como se consideraba una persona de estrato alto, creía que no valía la pena hacer estas cosas que el Señor comienza a señalar. Repito el versículo 44. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ah, mis amados hermanos, todos somos merecedores del castigo eterno en el infierno a causa de la rebelión que hay en nosotros, a causa del pecado que hay en nosotros. Pero necesitamos tener una actitud como la de esta mujer. Veamos los 3 errores que cometió este hombre. 1, no le dio agua para los pies. Lavar los pies a un invitado era el trabajo de un esclavo. Pero aquí no tenía un invitado cualquiera. Aquí tenían como invitado, este hombre tenía como invitado, ni más ni menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con la diferencia que él se había hecho hombre y que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Él se estaba humillando. El libro de los Salmos dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar desde el cielo a la tierra, y del polvo al pobre él levanta? Qué tremendo. Pero el Señor le dice, tú no hiciste eso, no me diste agua. Yo me hubiera podido lavar los pies, pero no me diste ni agua. Pero esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Esto nos habla de la humillación, de la humildad, de humillación. Esta mujer se humilló. Ella reconocía su condición de pecadora. Reconocía que su lugar era en el muladar. Se humilló. Ah, mis hermanos, cuánto daño nos hace la soberbia, el orgullo, la altivez, el ego. ¿Cuánto daño nos causa? ¿Qué nos cuesta ser humildes? Jesús mismo fue humilde. Y la Biblia nos dice que debemos de tener ese mismo sentir. Eso está en Filipenses capítulo 2 y versículo 5.
Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se humilló. Él se despojó de su gloria y se humilló. Y lo hizo por amor. Esta mujer lo hizo porque reconocía su condición. Humillarse, humillarnos, es el primer paso de nuestra salvación. Es reconocer que somos pecadores. Es reconocer que solo Dios es santo y que solo por su gracia podemos alcanzar misericordia. Ahora el Señor va a usar la actitud de la mujer pecadora. Así se había referido el fariseo en una forma despectiva. Pero ahora el Señor la va a usar como un ejemplo de lo que cada deudor a quien se le ha perdonado debería de hacer. La segunda cosa, el segundo error que cometió, se lo dice el Señor: no me diste beso. En cambio esta, desde que entró, ha besado mis pies. El beso era una actitud de respeto y una actitud de agradecimiento. Era un ósculo. Y este hombre consideraba quizá que el Señor no era digno, como alguien a quien había que darle el ósculo, a quien merecía su respeto y a quien había que agradecerle. Pero hay algo más. El tercer error que cometió es: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido mis pies con perfume. Eso es un reconocimiento. Porque se ungía a los reyes y se ungía a los sacerdotes. Ella lo estaba haciendo de manera personal, como un reconocimiento de que quería que él fuera rey para ella. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa alabanza y nosotros la cantamos en la iglesia. Estaba recordando, y qué lindo esto: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Aleluya. Es a los pies del Señor, mis amados hermanos. Y ese himno sigue diciendo: me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Hoy me postro a adorarte. Y escuchen, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, postrado a los pies de Cristo. ¿Qué tanto agradecimiento tenemos? He hablado con algunas personas en estos días porque las personas han venido buscando, y por supuesto ese es nuestro trabajo, buscando ayuda, buscando consejo o consuelo en medio de la tribulación, hoy con esta pandemia que estamos atravesando. Y le he tenido que decir con gusto: Dios está esperándote con los brazos abiertos. Pero que no sea solo un momento de necesidad. Que no sea solo un momento o por el momento de angustia, sino que sea como un reconocimiento, y que al salir de esto
poder demostrárselo al Señor. Y luego llegamos a la parte, versículo 47 en adelante dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, escuchen qué lindo esta mujer le dice. Primero le da una enseñanza al fariseo, pero después a esta mujer le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, dice el versículo 49, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese es el poder del Evangelio, del reino de Dios. Es el dunamis del cielo. ¿Saben, hermanos? Era dinamita que estaba destruyendo los argumentos de Simón, el fariseo. Era dinamita que estaba destruyendo su ego, su religión. Era una dinamita, ahora expresada a través de los labios del Señor Jesucristo. ¿Y qué decir de nosotros? Por la gracia de Dios, ese dunamis, esa dinamita del cielo, también ha destruido nuestros argumentos, argumentos de lógica, argumentos de cultura, argumentos raciales, argumentos filosóficos, argumentos humanistas o argumentos religiosos. Yo no sé cuántos traía usted, yo creo que traía todos estos. Y Dios destruyó esos argumentos y le doy gracias a Dios. Porque así lo dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es el poder del Evangelio. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es dinamita. Espiritualmente hablando, por supuesto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta. Eso es lo que el Señor hizo. Derribó argumentos que se levantaron contra el conocimiento de Dios y llevó cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Aleluya. Así que Él puede decirle con solvencia, con autoridad, con poder, le puede decir a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aquí llegamos a esto, así como el Evangelio es dinamita, en sentido figurado, para derribar los argumentos. Una vez que ha derribado todos esos argumentos y que solo quedan escombros, nos da paz. Yo les he compartido a los hermanos de la iglesia que en mi caso, el día miércoles 8 de octubre de 1980, previo a eso yo había experimentado una serie de situaciones adversas que me habían quitado la paz, que estaban destruyéndome física, mental, emocionalmente. Pero lo que era más terrible, me estaban destruyendo espiritual y eternamente. Pero ese día miércoles, en medio de una angustia, yo fui a una reunión. Me invitaron, un amigo mío me invitó. Y cuando yo estaba ahí pensando cómo salir de la situación a la cual yo no lo encontraba ninguna salida, entonces, mientras yo estaba en esa reunión, mi mente y mi corazón estaban en otro lugar. Yo no escuché, o sea, estaba oyendo, pero no puse atención. Si usted me pregunta de qué habló el predicador, no le sabría decir, no sé. Pero algo pasó. Y cuando esa persona terminó de predicar, él hizo el llamado. Y cuando hizo el llamado me dijo, amigo, quisiera recibir a Cristo
como su Salvador personal. Y yo recuerdo que la primera vez que él me dijo, me hizo la invitación, yo le dije, no, gracias. Pero mi corazón y mi mente estaban bajo un estrés, bajo una presión y una angustia tal que yo no le daba salida, no le daba solución. Entonces el predicador le hizo el llamado a otro amigo que estaba ahí también, porque era un culto que se estaba haciendo en, en la casa de unos amigos. Entonces, cuando le hice el llamado, yo comencé a experimentar algo. Sucedieron una serie de acontecimientos y de eventos que no voy a detallar. Pero cuando ese predicador volvió su mirada hacia mí y me dijo, amigo, Jesucristo le ama y Él murió por usted. Él quiere entrar en su corazón. Algo pasó. Yo experimenté algo en mi vida. Tuve conciencia, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo tuve convicción que yo era un pecador y que la justicia divina me iba a alcanzar, pero que había un juicio, que por esa justicia me iba a llevar al infierno. No la justicia, sino mi pecado, convicto de pecado. Mis amados hermanos, yo sentí que yo iba al infierno. Y por si eso fuera poco, sentí que sí iba al infierno. Y yo era un religioso. Yo era un religioso, ¿verdad? Es decir, me refiero a la religión tradicional. Pero yo tuve conciencia que si yo moría, y ese era mi problema, que mi vida corría peligro, que si yo moría, yo iba a ir al infierno. Y que nadie ni nada que alguien pudiera hacer aquí en la tierra me podía sacar del infierno. Y mi cuerpo se estremeció. Así que el Espíritu Santo me hizo convicto de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando yo sentí, yo estaba delante. Y los hermanos oraron por mí. Fue algo precioso porque cuando ellos estaban orando por mí, yo sentía que literalmente una carga estaba siendo quitada de mis hombros. Un peso, cada vez que oraban, se hacía más liviano y más liviano. Y yo lloraba y lloraba y mi cuerpo estaba temblando. Y yo no sabía por qué lloraba. Yo solo era algo que yo experimentaba. Me sentía sucio, pero que me estaban lavando. Me sentía un pecador, pero que ahora me estaban perdonando. Me sentía perdido, pero que ahora me estaban salvando. Cuando yo me levanté de la oración, me puse de pie y literalmente yo sentí, yo no podía parar de llorar. Jesucristo había venido con el poder, con la dinamita del cielo, el dunamis, el poder del Evangelio, del reino de Dios había venido a mi vida y había destruido toda la argumentación y toda la hojarasca que a lo largo de mi vida, en ese momento tenía 19 años, hoy tengo 59, y en ese momento la dinamita del cielo estaba destruyendo todo y algo nuevo comenzaba, de tal manera que cuando yo me levanté de la oración,
Yo sentí que caminaba sobre nubes. Me sentí tan liviano. Hermanos, Dios es el único que puede dar descanso a nuestra alma. Su invitación está hecha, está abierta y está vigente. Está en Mateo 28, Mateo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo vine así. Era un joven de 19 años, pero tenía tantas cargas, tantas opresiones, que esa noche Dios me hizo descansar. Como aquella mujer a la cual le dijeron: vete, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Así que la invitación está hecha: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, yo encontré el descanso para mi alma. Tenía días, semanas de esa angustia, porque mi vida corría peligro. Había pasado semanas, casi no dormía. Había una psicosis, había una tremenda, vamos a decirlo, preocupación, un desgaste mental y emocional. Yo sabía que en cualquier momento llegaría digamos, mi turno, mi momento para partir de esta tierra, pero no estaba preparado. Y eso era una carga para mí. Pero esa noche, Jesús quitó la carga de mi hombro. Esa noche, el poder del Evangelio lo hizo. Me despedí y cuando llegué a mi casa, esa noche yo pude descansar como un bebé. Yo había experimentado la paz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor, cuando viene el Evangelio de la paz, el Evangelio del reino sobre nosotros, que es el Evangelio de la paz, entonces se opera lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz, Dios quiere que usted la experimente si usted no lo ha recibido a Él todavía. Es tremendo. Mis amados hermanos, podría seguir hablando mucho, pero voy a dejar para la siguiente ocasión esta parte. Pero déjeme decirle, este es el Evangelio del reino, que en forma resumida es poder de Dios para salvación, para liberación, para sanidad física, mental, emocional, para transformación. Aquellas cosas que nosotros una y otra vez hemos querido dejar y no hemos podido, porque no está en nosotros la capacidad. El poder del Evangelio del Reino puede operar para traer esa transformación a su vida. Este es el poder de Dios, el poder del Evangelio, que trae salvación y vida eterna. Y entonces yo le hago la pregunta a usted: ¿ya conoció usted el poder del Evangelio de Dios? Hoy he compartido las buenas nuevas para testimonio a usted.
para testimonio del poder de Dios. Pero si usted todavía no ha experimentado eso, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy la salvación ha llegado a su casa. Y cierro con lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cree usted de todo corazón? ¿O usted creyó en alguna ocasión, pero se ha alejado, se ha apartado? Hoy es el día aceptable. La palabra de Dios dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy la salvación ha llegado a usted. Hoy el poder del Evangelio del reino de Dios está tocando a la puerta. Dios está haciéndole la invitación. Venga a Él. Entréguele su vida a Él. Solamente en Jesucristo tenemos la gracia y el poder disponible para cambiar, para ser transformados y para llegar a su presencia por los méritos de Cristo, para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Le invito para que juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para morir en la cruz, ese lugar donde yo debía de morir. Pero tú enviaste a Jesús para que muriera en mi lugar. Hoy te recibo. Hay una persona que me está viendo en este momento. El Señor me muestra que hay una persona, es un hombre, que está dudando en su corazón. Usted muchas veces ha dicho, yo no creo que sea tan fácil. Hoy el Señor está hablando a su corazón. 2 veces el Señor me ha mostrado esto en visión. Lo hizo cuando comenzamos y lo hizo ahora que estoy terminando. Ábrele su corazón al Señor. Créale y recíbalo en su corazón. Confiésele a Él su pecado y su necesidad. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte. Señor, oro por esta persona y algo otras personas que estarán ahí, Señor, dudando, cavilando en sus corazones. Hoy te pido que rompas toda atadura, que destruyas el poder de las tinieblas y que llegues y que ilumines la mente y el corazón en la faz de Jesucristo para testimonio. Entra con el poder de Dios, con el poder del cielo, con el poder del Evangelio. Y
trae salvación y vida eterna para estas personas. Trae liberación. Ayúdale a vencer las áreas que no ha podido vencer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido que rompas toda atadura. Y que esta persona pueda volverse a ti, Señor. Oro también por tus hijos y te pido, por favor, tu gracia abundante. Tu gracia abundante, Señor. Tu provisión, tu protección y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, escríbanos. Usted puede ser que esté con una persona, que sea su esposa, su compañera, y ella le ha estado insistiendo. Usted sabe en su corazón que a usted Dios le ha hablado esta noche. Busque después que usted pueda, cuando ya las circunstancias se lo permitan, busque una iglesia donde le prediquen el evangelio del reino de Dios, la verdad completa. Mientras tanto, les invitamos que mañana puedan estar pendientes a partir de las 7 de la noche, una nueva transmisión. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén.